buenas noches, estudiantes de Créditos 3. Nuevamente los saludo. Pues a continuación empezaremos a desarrollar nuestra práctica 2. El objetivo de la práctica 2, pues obviamente, eh, será trabajar con programación orientada a objetos. Entonces aquí tenemos un formulario de la práctica 1, y tendremos una nueva clase, la clase manejador BD, la cual tendrá un conjunto de funciones como conectar, ¿ya? Agregar estudiante, borrar estudiante, listar todo. Bueno, esas serán sus cuatro funciones básicamente, ¿no? Pues la función conectar lo que hace es establecer la conexión. Esta función conectar ha sido conformada por el script conectar.php de la práctica 1. Entonces tiene la misma estructura, se conecta al gestor de bases de datos, se conecta eh, a nuestra base de datos universidad y retorna la conexión. Entonces básicamente lo que hace la función conectar la hemos integrado aquí en nuestra clase, ¿no? La función agregar estudiantes. Entonces la función agregar estudiantes pues lo que hace es invocar al método conectar. ¿Qué es este dis? Pues este dis se utiliza cuando yo quiero invocar a una función que está en mi misma clase. Entonces miren que la función conectar está en la misma clase manejador y se está llamando desde otra función que está en la misma clase. Entonces, por eso se usa disconectar, y pues obviamente lo que hace es establecer la conexión y arrojarla por acá. ¿Listo? Entonces la arroja en la variable con. Y ahora sí, pues obviamente en este agregar estudiantes hacemos la misma lógica que nosotros hicimos en la práctica 1, ¿ya? Eh, MySQL query, insert into, se aplica la sentencia SQL y se le manda la conexión que obtenemos, ¿ya? Repito, lo que estamos haciendo aquí es invocar al método conectar de esta misma clase. ¿Para qué? Para que nos retorne la conexión. Bueno, si el resultado es verdadero, es decir, si se hizo la sentencia correctamente, pues va a escribir esto, y si no, arrojará un error. Finalmente cerrará la conexión. Borrar estudiante. Borrar estudiante, pues, se me olvidaba. Esta función, agregar estudiante, recibe cuatro parámetros. Ahí está, ¿no? Esos cuatro parámetros son código, nombre, curso, y a partir de esos parámetros que recibe es que nosotros conformamos nuestra sentencia SQL. En el caso de borrar se recibe un parámetro, ese parámetro es el código, es la llave primaria de nuestra tabla. Entonces, lo que se hace es lo mismo, se invoca la misma función conectar que nosotros tenemos en esta misma clase, y se lanza la sentencia SQL con el parámetro que estamos recibiendo aquí. Perdón, si el resultado es correcto, pues dirá usuario borrado, y si no, mostrará error y cerrará la conexión. Por último, pues listar todo no recibe nada, ¿sí? Eh, Llama a la función conectar que está en esta misma clase, por eso utiliza el dis. Luego utiliza MySQL query y le manda la sentencia SQL y la conexión que se obtuvo acá. Y se realiza pues obviamente lo mismo, se cuenta el número de filas o registros, se empieza a imprimir la tabla, se hace un for, se obtiene cada una de las filas y se imprimen pues esas filas acá, se libera memoria, se cierra la conexión y se cierra la tabla. La tabla se puede cerrar aquí después del for también, no hay problema. Ese es el objetivo básicamente de esa clase, ¿cierto? De la clase manejador B, de tener cada uno de los métodos, ¿ya? Y pues bueno, obviamente tenemos entonces dos cosas. Por un lado tenemos el index que tiene el formulario, y por otro tenemos el manejador BDE pues que tiene cada uno de los métodos. Entonces el intermediario es recibir, porque recibir será, como su nombre lo indica, el que recibe los datos. ¿Desde dónde? Pues desde el formulario. Entonces él recibe la opción que el usuario escoja. Lo que está haciendo acá, en esta parte, el script recibir es pues crear una instancia de la clase manejador. ¿Para qué? Pues para que cuando la opción sea agregar, pues poder llamar al método agregar estudiante. Cuando la opción sea borrar, pues también que haga lo mismo, ¿no? Entonces aquí simplemente lo tenemos de esa forma. Eh, Opción pues es una variable en la cual almacenamos la opción que está seleccionada en la lista opciones. Si la opción es agregar, se reciben los campos desde el método post y se le mandan a la función agregar. Aquí están, miren. ¿Cómo se le mandan? Pues para eso hemos creado un objeto.
man, se llaman pues nuestro objeto, se invoca el método agregar estudiante. Recordemos que en Java esto sería man.agregar estudiante. Acá sería man agregar estudiante y le mandamos el código, el nombre, el curso, la edad. ¿Listo? Lo mismo, si la opción es borrar, entonces se irá man.borrar estudiante y se invocará pues a la función borrar estudiante mandándole el código. ¿Cuál código? Pues el código que se reciba, obviamente, desde el formulario. Bueno, aquí en esta diapositiva hay un error porque aquí no se ha recibido, ¿no? Como tal el código utilizando el método POST. Entonces, lo corregiremos ahorita que realicemos la implementación. Y esta opción, si la opción es listar, será man.listar todo. O bueno, man punto no, sino man invocando el método listar todo. Bueno, esa es básicamente la práctica 2, ¿no? Entonces, pues empezaremos creando nuestro proyecto y creando el formulario para luego pasar a otro video. Entonces lo que haremos será crear pues, nuestro nuevo proyecto. Aquí. Este nuevo proyecto pues se llamará práctica 2. ¿Sí? Práctica 2, siguiente, finalizar. Listo, aquí está nuestra práctica 2. Él nos crea por defecto pues el index.php. En este index.php nosotros empezaremos a copiar pues, la información del formulario. Em, pues vamos a ver acá nuestra práctica, perdón. Me enredaron los cables ahí. Bueno, aquí está nuestra práctica 2. Y en la práctica 2 pues tenemos el formulario. Entonces copiaremos esta información del formulario y pues realizaremos lo mismo pues de la práctica 1 con respecto a la interfaz gráfica. Pues aquí ya hemos copiado nuestro, nuestro formulario, correremos aquí nuestra aplicación y pues ya nos sale la misma interfaz que en la práctica 1. Bueno, digamos que eso es todo por este video. El objetivo simplemente era explicar en qué consistía la práctica 2 y pues hacer hasta la interfaz gráfica. Nos veremos entonces en el siguiente video. Les agradezco a todos ustedes la atención brindada y pues ya nos vemos.